Ser Deportivos. Radio Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata. Buenas tardes, señores. Saludos y bienvenidos a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. El Valencia está con un pie y medio en octavos de final de la Europa League, después del contundente, diría que cómodo, sobre todo en la segunda parte, 0-2 que conseguía el Valencia en el campo neutral en Nicosia, en Chipre, frente al Dinamo de Kiev. El partido de vuelta el próximo jueves en Mestalla a partir de las 9:05 de la noche. Partido el de ayer del que vamos a hablar ahora en el transcurso de nuestro programa. El Valencia también vuelve a la Liga el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en Mestalla, frente al Granada. Vamos a dar 5 entradas dobles para ese partido entre el Valencia y el Granada. ¿Son 5 dobles o no, Chimo? ¿Me he equivocado? No, vamos a dar 3 dobles en Facebook y además tenemos las de Twitter. Vale. Las distribuye pues, mi amigo Diego. Explicadlo vosotros, que estoy yo un poquito descentradito. Bueno, pues para empezar, por tradición, por el Facebook, hemos hecho una pregunta en nuestro Facebook oficial, ya saben, Ser Deportivos Valencia, y en él hemos preguntado quién fue el jugador del Valencia que debutó como goleador contra el Granada en la temporada 11-12. Si saben la respuesta, tienen que contestar, además añadiendo su nombre, como siempre, y compartir esa publicación para poder entrar en el sorteo de esas entradas dobles. En nuestro Twitter, Ser de Valencia, también hemos puesto ya el sorteo esta mañana, y las condiciones son ser seguidor de nuestra cuenta y además hacer un retweet. Sobre las 4 tendremos ya los ganadores. Carrusel Deportivo Valenciano tenemos, por supuesto, de Liga. Este domingo el partido a las 7, el Carrusel Valenciano por onda media, 1179 y dispositivos móviles desde una hora antes, es decir, desde las 6. El domingo a las 6 de la tarde, edición especial de Carrusel Deportivo Valenciano. ¡Que siga la racha! Desde Mestalla, Valencia, Granada, con la narración de Carlos Martínez y Diego López y el análisis de Diego Rivera. Anima Arturo Blay, dirige Fran Guaita. En el 1179 de onda media y dispositivos móviles. Carrusel Deportivo Valenciano, la banda sonora del deporte. Más cosas. Esta mañana, rueda de prensa habitual del vicepresidente de la Generalitat Valenciana y portavoz del gobierno valenciano. 2 preguntas que tienen que ver con el asunto del Valencia y de la venta cercana, si se ponen de acuerdo entre todos, del 70%, la mayoría accionarial que tiene la Fundación Valencia Club de Fútbol. Se le ha preguntado al vicepresidente, tengan en cuenta que el gobierno valenciano es arte y parte de este asunto porque es el avalista, en este momento suspendido cautelarmente, pero avalista de el préstamo con el que la Fundación se hizo dueño del 70% de las acciones. Es decir, que digamos que la Generalitat Valenciana se está jugando aquí 90 millones de euros en total. Se le ha preguntado al vicepresidente si creía que podría existir riesgo de que los potenciales compradores o interesados en la compra del Valencia Club de Fútbol pudieran retirarse ante las continuas faltas de acuerdo entre el Valencia Club de Fútbol, la Fundación y Bankia. Y si consideraba el gobierno valenciano que el presidente del Valencia podría estar con sus decisiones o con sus ideas, en cierto modo, entorpeciendo o perjudicando el proceso de venta. Estas 2 preguntas, por los allí presentes, se le han trasladado al vicepresidente y portavoz del gobierno valenciano y ha contestado esto. No, mire, nosotros pensamos que el presidente del Valencia debe ser de los primeros interesados en que esto se solucione cuanto antes. Es que nosotros no manejamos calendario porque nosotros no somos quienes tomamos decisiones en el proceso de venta. Sí nos gustaría, evidentemente, que esto fuera la solución definitiva, se produjera lo antes posible,
por el bien del valencianismo, por el bien del club y por despejar interrogantes o tener algunas informaciones que todo el mundo desea tener, saber definitivamente quién va a ser el adquirente del mayor paquete accionarial del Valencia. Es que eso es una información que nosotros no manejamos, porque Bankia guarda, como es su obligación en estos casos, confidencialidad respecto de los interesados. Entonces ahí no tenemos ninguna información que yo les pueda trasladar. Vuelvo a recordarles que el manto del Valencia, la repercusión social, mediática del Valencia Club de Fútbol es tan grande que quedan obviados otros dos casos que son exactamente lo mismo que el Valencia. También es de facto accionista mayoritario el gobierno valenciano del Hércules y del Elche. Lo que ocurre es que la influencia mediática del Valencia es tan grande que queda obviado y en un segundo plano, casi desaparecido, estas preguntas. Pero es que este asunto también tiene que despacharlo y solucionarlo el gobierno valenciano. De hecho, en el Hércules y en el Elche, el gobierno valenciano tiene desembolsado más dinero en cualquiera de los dos clubes de lo que ha desembolsado en el Valencia Club de Fútbol, que ha desembolsado 4,8 millones de euros y tiene una reclamación judicial por otros 4,2 millones de euros más. Pero es que en el Hércules y en el Elche, individualmente en cada club, ha desembolsado por avalista más dinero del que tiene puesto aquí en el Valencia. Y también es avalista del Levante. Lo que ocurre es que en el caso del Levante, el préstamo de la Fundación del Levante Unión Deportiva es pequeñito, 5,6 millones de euros, y la Fundación del Levante y el Levante Unión Deportiva han encontrado la fórmula de momento para que no le llegue el marrón a la Generalitat y están pagando sus cuotas, la Fundación, hasta el momento. Incluso han pagado la primera cuota gorda de los 5,6 millones de euros, el 25% inicial, que es 1.400.000, más los intereses, ya los han pagado este pasado mes de diciembre. No soy jurista y desconozco si la manera en la que lo han pagado es asistencia financiera o no, pero como no hay ningún levantinista, como hay un valencianista que se llama Andrés Sanchís, que ha denunciado que se produce asistencia financiera en el Valencia, pero no hay ninguno, si es que la hubiera, que lo haya denunciado en el Levante, que tampoco sabemos si la manera en la que el Levante Club ha traspasado dinero a la Fundación Levante, si es asistencia financiera o no, pero como no lo sabemos, no hay ningún denunciante que esto haya sucedido y que no lo haya, porque hagamos las cosas de la mejor manera posible, de forma que salga el dinero de la caja de los clubes hacia las fundaciones, para que no tenga que ser la caja de todos los valencianos, donde hay gente que no le gusta el fútbol y que entiende que no tienen por qué los impuestos de los ciudadanos terminar pagando desmanes de dirigentes de clubes de fútbol privados. O sea que es mejor que sea así, que salga el dinero, que se encuentre la manera legal, y si no es legal, pues que no haya nadie que lo denuncie, pero que lo moral es que el dinero salga de la caja del club hacia la caja de las fundaciones, no de la caja del gobierno valenciano, que es la suya y la mía, hacia la caja de las respectivas fundaciones. El Levante, volviendo al césped otra vez, juega esta noche en Valladolid a partir de las 9 de la noche. Es un partido donde se lo ha puesto como horizonte Joaquín Caparrós, entendiendo que puede haber Diop y varios jugadores, como que puede haber un antes y un después si el Levante es capaz de ganar en Valladolid y acercarse muchísimo ya a lo que sería la salvación y, por tanto, virtualmente muy cerca, una quinta temporada consecutiva en Primera División. ¿Quién se le iba a decir esto a los aficionados del Levante cuando con Luis García en Oliva Nova Golf había 9 futbolistas solo para entrenar hace 5 años? En la prensa deportiva en Sevilla, ahora después hablaremos de ello, dan por hecho que Joaquín Caparrós va a ser el próximo entrenador del Sevilla la próxima temporada y a lo mejor hasta el manager general. Ahora después profundizamos. Tenemos que terminar lo que ayer dejamos a medias. No es bueno dejar nunca a nadie a medias, en general. Y ayer nos quedamos a medias con el tema de... ¿Por qué sonríes, Carlos? No pienses porque... por donde no es. Estoy centrado en esto. Nada, es que soy súper mal pensado. Ya, bueno, pues vale. Keylor Navas. Ayer nos quedamos a mitad de camino y Alemán se quedó un poco a medias. Se quedó a medias de decir, oye, pero es que yo no he podido explicar bien por qué
por qué haría lo que yo haría con Keylor Navas, que es no venderlo por menos de 8 millones de... Sí, y fundamentar por qué el club entiende que a lo mejor no es necesario vender ahora a Keylor Navas y es preferible quedárselo un año. Pues ahora después terminaremos lo que empezamos, porque no es bueno dejar a nadie a medias. Y baloncesto. El Valencia Basket se enfrenta en Zaragoza a partir de las 12:15 de la mañana, el próximo domingo, en un nuevo partido de la Liga Endesa. 19 partidos hasta el momento, 17 victorias y 2 derrotas. Tenemos las 3:15, escuchan Ser Deportivos en Radio Valencia, en la cadena Ser. Los escuchan a través de nuestra FM 100.4, a través de nuestra onda media 1179, nos pueden escuchar a través de la aplicación de la cadena Ser para dispositivos móviles, nos pueden escuchar a través de cualquier otra aplicación TuneIn, pueden escuchar y descargarse el programa luego en iVoox o a través de Cadena Ser Media en nuestro Facebook, en nuestra página radiovalencia.es. Vamos, que si no nos escuchan o no nos ven es porque no quieren, porque más medios y más autopistas no les podemos dar. De los creadores de Más vale pájaro en mano que ciento volando, y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, llega Precios Preciosos, el desenlace. Ven a tu concesionario Ford y llévate ahora un Ford Focus EcoBoost, lo mejor de un diésel a precio de gasolina, por solo 12.990 euros, solo en los mejores concesionarios Red Ford. ¿Qué pasa, chavales? En Factory Colchón revientan las rebajas. Colchón viscoelástico más base tapizada, 149 euros. Factory Colchón, reventando las rebajas. ¿Qué? ¿Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones? Salud, hogar, vida, accidentes... Divina Pastora Seguros es la aseguradora valenciana que piensa en las personas, con toda la confianza de una gran compañía. Divina Pastora Seguros trabaja cada día muy cerca de ti para ofrecerte seguros que te protejan más y mejor. Divinapastora.com. Un seguro para cada persona. Las oportunidades van y vienen hasta que un día ya no están. Por eso, ¿cuántas veces más crees que escucharás que puedes conducir un BMW Serie 1 Essential Edition con todo el equipamiento que necesitas desde 19.300 euros? ¿Y si no vuelve a pasar? Con Plan PIB 5 y financiando con BMW Bank. Ven a tu rival, tu concesionario BMW, en Avenida Usías Marc 190, Pista de Silla, Valencia. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. SEAT Montauto. En SEAT Montauto tienes un Ibiza por 8.900 euros y un SEAT León por 12.900 euros. SEAT Montauto. En Torrent, Pista de Silla y en Valencia, Maestro Rodrigo 32. SEAT Montauto. ¿Sabes qué es la odontología digital? La digitalización está presente en todos nuestros procedimientos. Disponemos de un innovador escáner intraoral para realizar impresiones digitales y restaurar tus dientes con la máxima precisión y fiabilidad. Ven a Periodista Zati 4, detrás del ayuntamiento, o llama al 96 352 56 50. Clínica Such, creadores de sonrisas. Valencia 40 Pop. Los conciertos de Fallas vuelven a la ciudad de las artes y las ciencias. El 8 de marzo, Valencia se convertirá en la capital del pop. Valencia 40 Pop. ¡Barato, barato, señora! La unidad de gamba rallada de Denia a solo 3 litros de diésel. Ahorra en gasolina y date un buen capricho. Nueva Citan de Mercedes-Benz. Solo 4,2 litros de consumo a los 100. Descubre la furgoneta más pequeña de la marca alemana en Mercedes-Benz Comercial Valencia. En Pista de Silla, Carretera de Madrid y La Eliana. Ser Deportivos. Pedro Morata. Oye, Linares, estamos anunciando que el día 8 de marzo somos la capital del pop en España, los conciertos de Fallas, pero de los 40 principales, sí. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿He dicho eso o no? No, es que últimamente se me va la olla. Vale. Pero no hemos dicho quién viene a cantar. Eso porque claro, ese es un promoción. Lo sabemos, pero no lo decimos. Está por confirmar, lo sabemos, pero hasta que no estén cerrados todos, hasta que no sean vinculantes, no se pueden anunciar. Exacto, muy bien. Esto que es estilo Julián Lago, que en paz descanse. Después de la publicidad se lo decimos. Correcto. Pero la semana que viene yo creo que ya se anunciará. O podemos llamar a Tony García y a ver si nos da alguna primicia. Es que a mí ya me empiezan a preguntar, oye Pedro, yo ya, el teléfono mío es una cosa de locos. Entre la final de la Copa del Rey en Mestalla y los conciertos de Fallas del día 8, o sea,
Ya me ha caído la mundial. Estoy por cambiarme el móvil. La final, ayer fue oficial, ya lo contamos. El 16 de abril, miércoles santo, en plena Semana Santa. Creo que es la mejor fecha posible. El 16 de abril a las 9:30 de la noche aquí en Mestalla. En torno a 1 millón reportó en las dos finales que hubo en 2009 y en 2011. Así que más o menos yo creo que le ha caído la lotería a Valencia, tanto al estadio como a la ciudad, que se beneficiará de todos los madrileños y catalanes que vengan aquí. De momento, lo que le ha caído la lotería al Valencia tiene pinta de que ha apostado bien, es con Juan Antonio Pizzi. Esta se la dedico a Fran, que siempre dice que digo Pizzi, y pues Juan Antonio Pizzi. Le mandamos un saludo, por cierto, a Fran, que está desatado del estómago, quiero decir. De lo otro también, pero que está desatado. Pizzi, ayer, después del partido y del 0-2, hizo estas reflexiones del partido. Creo que es un resultado favorable, que si bien no es definitivo, sí es cierto que no podemos dejar de valorarlo y de considerar que vamos por el camino que queremos ir, ¿no? Con el partido ganado fuera de casa, con la portería en cero y mostrando un juego cada vez más sólido. Nosotros sabíamos que ellos tenían buen juego por el centro, por la medular del juego. Tratamos de juntar mucha gente ahí con Keita y Javi, Dani y Michel, y sabíamos que, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo íbamos a tener mayores espacios, y para esos espacios, tanto la velocidad de Edu Vargas como la de Fegulí podían llegar a generar peligro, que es lo que sucedió finalmente, ¿no? La situación arrancó muy rara, un clima muy frío, adentro del campo se escuchaban todas las palabras, es muy difícil por ahí para los futbolistas que están acostumbrados a jugar con mucho público, encontrarse una situación como esta, y siempre te desconcentra esa situación. Creo que el primer tiempo, si bien tuvimos control y estábamos bastante equilibrados en cuanto a los problemas que podía mostrarnos el rival, nos faltó esa profundidad necesaria para lastimar, y en el segundo tiempo creo que la encontramos y por eso el resultado. Ojalá podamos mantener esto durante un periodo prolongado y consolidar esta idea, esta ambición de querer ganar siempre, y cuando eso se consiga yo me voy a ver muy complacido. Hasta que eso no ocurra, lógicamente tendremos que seguir trabajando. De momento, lo que está claro, y es necesario de reconocerlo, es que después de 10 partidos, y eso que aquí somos excesivamente ventajistas en cuanto a matar o a catapultar a personas, a futbolistas, a entrenadores al poco tiempo, somos excesivamente quizá a veces o enamoradizos para hundir o para amar. En 10 partidos tiene toda la pinta que la Secretaría Técnica del Valencia, con en este caso Rufete a la cabeza, porque yo no sé si el nombre de Pizzi lo puso encima de la mesa Salvans, Ayala o Rufete, pero da igual quien lo ponga, porque el que toma la decisión final y asume la responsabilidad, se lo diga quien se lo diga, o si es él el que toma la determinación, aunque se lo pueda decir un intermediario o quien sea, pero el que asume la responsabilidad y toma la decisión final, para lo bueno o para lo malo, es Rufete. Y en este instante, la llegada de Juan Antonio Pizzi ha hecho una cosa concreta, y es que había, a mi modo de entender, un jarrón que estaba roto, un jarrón con pedazos encima del césped, y este entrenador, de momento, ha juntado los pedazos, ha reconstruido el jarrón, y ahora el jarrón hay que tratar de pintarlo, de que se noten lo menos posible las costuras de los trozos que se han pegado, y de ir puliéndolo. Y yo creo que en este instante todos tenemos la sensación y la tranquilidad de que el Valencia sabe a algo. Tú cuando ves al equipo, ves que tiene sentido el equipo inicial, ves que tienen sentido los cambios, ves que tiene sentido lo que el entrenador intenta hacer con la alineación, y luego el por qué lo hace cuando lo explica, que es verdad, que tiene sentido con lo que ha sucedido y lo que ha explicado, y que te da una sensación de seguridad y de confianza al equipo, que en este momento lo tienes. Y cuando estábamos en la época de Miroslav Jukic, solo en fogonazos puntuales aparecía, pero la norma general
era un equipo que parecían pollos sin cabeza. Y esto es una cosa que hay que reconocerla después de 10 partidos, aunque los números no sean espectaculares, porque son en todos los 10 partidos que ha dirigido Pizzi 2 derrotas, 4 empates y 4 victorias, pero son las sensaciones. Las sensaciones son de que esto se está arreglando. Y esto es una cosa que es justo y necesario de reconocer, que el secretario técnico del Valencia, con su gente alrededor, igual que hemos sido muy, y lo seguiremos siendo, porque sabemos que tenemos razón, creemos que tenemos razón, e iremos demostrando más detalles de que fue un cagadón el asunto Otamendi, no en la parte deportiva respecto a que Otamendi sea un bueno o mal jugador. ¿Cómo va a ser un cagadón fichar al central de la selección argentina? Eso a priori no lo puede ser nunca. Es cómo llega el Valencia a tener que, para tapar un error, fichar a Otamendi. Pero del mismo modo que eso hemos sido especialmente críticos, no tenemos ningún problema, porque es así, es que Pizzi está arreglando el Valencia, y Pizzi, el efecto Pizzi, se nota. Sin duda, los números que acabas de decir yo creo que son engañosos, porque las sensaciones en esos partidos han sido mucho mejores que luego los resultados. Los 4 que se han ganado desde que Pizzi es el entrenador creo que se han merecido ganar, pero de los que no se han ganado, para mí se han merecido ganar otros 3 más. Los 2 de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, que creo que para mí el Valencia fue muy superior al Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta. Y el partido del Español en casa, que se empata, pero creo que el Valencia mereció sacar los 3 puntos en ese partido, y estaríamos hablando de 7 victorias en 3 partidos. Los otros 3 sí, el de Málaga y el de Sevilla. Yo creo que en el de Sevilla del otro día, con tanto error arbitral, creo que es justo el empate, y el de Málaga se salen los porteros, Willy Caballero y Diego Alves, creo que también es justo ese empate, y la derrota en Vigo creo que también, porque el Valencia hizo una segunda parte muy mala. Pero podríamos estar hablando perfectamente de 7 victorias, 2 empates y una derrota. Los números de Pizzi como bagaje desde que es entrenador. Hace cosas diferentes, partido tras partido, y le salen bien. Con lo cual, estamos hablando de un gran estratega. Yo decía cuando se destituyó a Jukic que había descubierto, con toda la historia de Jukic como entrenador del Valencia, que el buen entrenador es el que conecta con su plantilla, más allá de lo que sepa inculcarles luego los jugadores en lo futbolístico. Este entrenador ha entrado bien, ha entrado con gracia en ese vestuario, el jugador se lo cree, más o menos en bloque, el vestuario se lo cree, y hay conexión, hay simbiosis entre cuerpo técnico, no solo Pizzi, sino su cuerpo técnico y su preparador físico, que tampoco había en la época de Jukic, y la plantilla actual. A partir de ahí, cuando esa conexión existe, que no existía antes con Jukic, sí existe ahora con Pizzi, es más fácil inculcar los argumentos futbolísticos, y los cambios que introduce Pizzi le salen bien. Es que juega con 2 en el medio, con 3 en el medio, o hasta con 4 en el medio, porque en la zona ancha es donde mete las variaciones y es donde se arman o se desarman los partidos. Cuando juega con 4-2-3-1 y mete Parejo y Javi Fuego, Parejo y Oriol hasta que se lesionó, le sale bastante bien. Cuando juega con 3 en el medio porque mete a otro futbolista para hacer un tribote, le sale bien, como en Barcelona, porque metió a Oriol, a Fuego y a Parejo juntos. O cuando mete ayer 4, que yo, a priori, cuando veíamos en Paterna los petos de los que iban a ser titulares, decía, ¿cómo va a ordenar a esto? Yo ayer, hasta que no empieza el partido, no sabía ordenar. No sabía si iba a meter a los 4 por dentro, o si iba a tirar en una banda a Jonas y en otra a Mitchell, por ejemplo, y hacer 4-3-3, pero no. Además, lo acabamos de escuchar, cómo lo explica, quiere desarmar el juego del rival metiendo a 4 tíos del mismo corte por dentro para acumular gente en la zona ancha. Y le sale bien, con un partido feo hasta que se hacen los cambios, porque feo, el Valencia no genera juego con esos 4 mediocentros, porque con 4 tíos muy parecidos es difícil generarlo, pero luego cuando quiere apretar el acelerador, mete a Vargas, mete a Febulí y le salen perfectos los cambios. Es que marcan, bueno, el de Febulí no es gol suyo realmente, porque es en propia puerta, porque iba fuera, pero bueno, le salen maravillosamente bien los cambios, así que por ahora es un acierto pleno, como dices tú, de Rufete, que es el que lo trajo, y de Pizzi, por supuesto, por el trabajo que está haciendo. Y efectivamente recuerdo el día de la destitución de Jukic, cuando dijo Carlos esa frase, y lo que yo le recordé. Digo, eso ya lo habíamos vivido en Valencia hace un año. Entonces sabíamos que no sabía tocar la tecla. Un entrenador llegó uno, tocó varias teclas y le salieron todas bien. Tanto es así que estuvo a punto de conseguir un objetivo que parecía un milagro a principios de diciembre cuando empezó a entrenar. Hablo de Valverde y de Pellegrino el año pasado. Todavía no podemos verlo con la perspectiva de Valverde, porque estuvo aquí en torno a 5 meses y toda una segunda vuelta completa y todo lo demás que hizo. Solamente lleva 10 partidos, pero creo que lleva camino de repetir la misma historia.
Jukic, recuerdo que hizo un reportaje Carlos en la web, las teclas de Jukic, todo lo que había tocado, porque él mismo reconocía muchas veces que no sabía dar con la tecla para hacer funcionar a los futbolistas, que eran muy buenos, como él lo reconocía, pero no sabía hacerlos jugar bien. No era un director de orquesta que supiera sacar lo mejor de cada uno de sus solistas y sobre todo hacerlos funcionar como una orquesta, como un equipo. Ahora mismo creo que Pizzi lo ha conseguido, está sacando la mejor versión o una buena versión de jugadores que estaban desaparecidos, que estaban para el desguace, como ocurrió la temporada pasada. Creo que hay mucho paralelismo con lo que ocurrió hace un año aquí en Valencia. Llevamos camino de esa mejoría. Y ahora lo que sí sabemos es que este entrenador, a priori, va a estar la temporada que viene. Eso también creo que es un motivo de ilusión, el ver esta progresión, que veremos dónde termina esta temporada y lo que se puede conformar ya para la próxima campaña. Así que yo creo que estoy en la misma línea de los demás, ese optimismo que ahora mismo rezuma el equipo con la llegada de Pizzi. Sí, por añadir algo a lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo en líneas generales, pero para mí hay dos factores claves. Por una parte, el psicológico, el que estamos hablando, yo ya lo venía diciendo, en lo que se mascaba, en el ambiente, la llegada de Pizzi parecía que había caído de pie, pero además creo que el partido contra el Barcelona es clave, porque yo creo que Pizzi les propone un plan, les propone un guión de partido, los jugadores se lo creen, empieza mal, pero siguen creyendo en ese guión y al final acaban ganando. Para mí ahí se gana a gran parte de la plantilla. Yo creo que es el primer gran paso que da Pizzi, porque hasta ahí había estado un poco dubitativo, había ganado algún partido, había dado buena imagen el Valencia, pero creo que desde ahí se arranca ya, coincidiendo además con el segundo factor, que es el de los fichajes del mercado de invierno, que no solo por la cantidad de fichajes que ha habido, sino porque son dirigidos sobre todo al tipo de fútbol que quiere Pizzi. Por ejemplo, el más paradigmático para mí es el de Vargas. Es un jugador que da todo lo que Pizzi quiere que le dé un mediapunta, un jugador vertical, un jugador con llegada, un jugador que además hemos descubierto que va muy bien de cabeza, un jugador que tiene gol. Por lo tanto, creo que se han juntado esos dos factores y sobre todo que yo creo que los jugadores del Valencia tenían ganas de acabar la temporada bien, cada uno por sus motivos, por el Mundial, porque acaban en 2015, egoístamente cada uno quería acabar bien, quería cumplir sus metas, y ha venido un entrenador que ha sabido encauzar, y con esos dos factores que hablo, del psicológico y el deportivo, ha sabido ahora encauzar a Valencia en el camino correcto, que yo creo sinceramente que llega un poco tarde, porque no sé si vamos a poder hablar de luchar por la Champions o no, veremos las próximas jornadas, pero desde luego lo que está claro es que ves al Valencia, entiendes a lo que quiere jugar y sobre todo, por ejemplo, ayer ves que sale a madurar un partido, lo madura, consigue maniatar al Dinamo con el balón en los pies y luego cuando sale en el minuto 70 Vargas, te mata el partido. O sea, ayer otro paso más para que la plantilla se crea Pizzi. Yo, por no reiterar ya lo que se ha dicho, que es mucho y muy bueno, es simplemente decir algo que es tan simple pero tan obvio como es en el fútbol, que es que se juega como se entrena. Antes veíamos a un Valencia que jugaba como entrenaba, mal, y este equipo entrena muy bien, prepara los partidos muy bien. Conocemos, aprovechando el término de los petos, que ahora se reparten los petos y nadie se enfada. Conocemos perfectamente qué es el miércoles, por ejemplo, el jueves. Las semanas libres lo hace 2 días, que son, si el partido es sábado, ha hecho miércoles y viernes, la prueba de los petos, una para partidillo y otra para jugadas de estrategia, y en este caso, cuando hay partido entre semana, como el del Dinamo, solamente los utilizó en estrategia. Por eso no sabíamos colocarlos, porque sabíamos los que iban a jugar, pero no los había colocado sobre un campo, a los 4 por dentro, como hizo ayer en el partido. Los había utilizado solamente para las jugadas de estrategia. No, o sea, lo que voy es que reparte los petos el miércoles, conocemos el 11 que va a jugar el domingo el miércoles, y el miércoles... Desmitifica una de las leyendas del eso fútbol, de que no, mejor esconder las cartas hasta última hora. Pizzi las enseña, pero además en los entrenamientos, que hay 15 minutos de puerta abierta y luego la cierra, en los 15 minutos de puerta abierta ya llevan los petos, los titulares muchas veces, así que no quiere esconder sus cartas, no, y que le da igual. No, y que a Yuki le echaban en cara, claro, esto y ahora no es un problema. Ahora, tuvo que cambiarlo. Ahí es donde voy, que ahora se reparten los petos, nadie se enfada, nadie se molesta, todo el mundo lo entiende, todo el mundo rema, y es dar con la tecla. Más allá de lo táctico, que también, por supuesto, hay un gran trabajo, porque hay una presión tras pérdida que antes no la hacía el Valencia, ahora la hace, es decir, aparte de la estrategia como entrenador, hay algo mental que ha conseguido, y es que el equipo sepa a lo que quiere jugar, cómo quiere jugar, y fundamentalmente porque trabaja en Paterna desde el martes, desde el miércoles, desde el jueves, con un equipo, con una base, con una idea, con un concepto de cómo quiere afrontar el partido. Y efectivamente, cuando sale a la sala de prensa, termina el partido y describe un partido que es el mismo que hemos visto nosotros. Por lo tanto, la gente acaba creyéndoselo, el vestuario, la grada y nosotros. Y sobre lo que decía Pedro antes del jarrón y cómo se va a pintar y se van a intentar tapar las costuras y mejorar en definitiva el equipo, ya noto algunos detalles. Por ejemplo, las jugadas a balón parado. Recuerdo que las primeras jornadas que estaba Pizzi, lo hablábamos en Carrusel Deportivo Valenciano,
parecía que no estaban muy trabajadas, las jugadas habían parado. Vemos que cada vez el Valencia va generando más peligro, van llegando goles, incluso el de ayer de Vargas, el del otro día de Mathieu, como un jugador hace pues el bloqueo a los defensas y aparece otro, ya se ven más cosas. Y también sobre lo que decía Alemán del preparador físico de los entrenamientos en Paterna, hay un hecho que claro, que es así. Yo espero que así lo fuera con Pichi, y es que hubiera muchos informes del preparador físico de Pichi, de cómo trabajaba, y que se haya acertado con conocimiento de causa, que no lo dudo. Lo que tampoco dudo, porque lo sé y es información, es que había informes muy negativos del preparador físico de Jukic en el Valencia, elaborados por la Secretaría Técnica, los cuales el presidente desatendió o no conocía, mejor dicho, no conocía cuando firmó a Jukic, y de los cuales se enteró a toro pasado, en el mes de agosto, septiembre, cuando empezaron a surgir las primeras dudas dentro de la plantilla, que no en la prensa, porque no fuimos nosotros los únicos que tiramos aquí a los leones a Dejan Ilic. O sea, fue la plantilla, porque notaba que no estaba bien físicamente, no le gustaba el método, y no fue porque ellos lo dijeran, es que además había unos informes negativos sobre Dejan Ilic en el Valencia. ¿De quién? Elaborados por la anterior Secretaría Técnica. Pero es que la Secretaría Técnica es la que fichó a Jukic. Pero, o sea, Braulio es el que fichó a Jukic. Si los informes del preparador físico eran malos... Y estaban 2 años en el cajón. Y tomó la decisión de firmarlo Amadeo Salvo, sin conocer los informes negativos. Se firmó a Jukic, y cuando ya se firmó a Jukic y se conocían, se tiró para adelante, y la demás parte de la historia creo que ya la conocemos todos. Pero entonces Braulio lo que tendría que haber hecho es decir, oye, esto está mal. Sí. No, oye, Jukic, te ficho a ti, pero sin el preparador físico, porque tengo malos informes. Y a lo Correcto. mejor Jukic podría haberle contestado, oye, yo voy con mi preparador físico y si no, no me fichas. A lo mejor se lo dijo, y a lo mejor Braulio dijo, bueno, pues me lo como porque prefiero que venga Jukic aunque venga el preparador físico. No sé. Aquí sabemos que el año anterior, cuando ficha Pellegrino, Braulio tenía constancia de cómo trabajaba el preparador físico de Jukic, y no era unas buenas referencias. Recordaremos que entonces, para justificar el sapo que se tragó, que fue el fichaje de Pellegrino, ponía un pero o varios peros sobre Jukic, y uno era sobre su preparador físico, que no hablaba castellano y tenía algunas dudas sobre su forma de trabajar. Yo creía que en un año había mejorado su castellano en una buena tierra de castellano, que es el Valladolid, y también sobre el equipo, pero parece ser que no. A ver, tenemos que ir rápido porque hoy no quiero que nos quedemos sin tiempo para hablar del Levante. Y son las 3:37 y queda publicidad. Es que quiero ser súper transparente, que a ver si me va mejor. Quedan 23 minutos. Queda publicidad y tenemos que hablar de Alves, de Guaita, de Jonas, de Vargas, de Fegulí, de la previa del Valencia-Granada. Entonces, Chimo Manmano, Diego López, Alemán y Carlos, tenedlo en cuenta para que luego no sea yo el culpable de que nos quedamos sin tiempo para hablar de Alemán a medias, ¿vale? No queremos eso. ¿Está clarito el tema? Vale, entonces, Alves y Guaita. Ayer se mantuvo Alves en la portería y Guaita no fue portero de la Europa League. Lo explicó Pichi. La parte psicológica, los futbolistas tienen que tomar esos factores como inherentes a su profesión. No veo que nosotros podamos trabajar de esta profesión con el condicionante de tener que jugar siempre. Va a haber partidos que juegue uno, partidos que juegue otro, temporadas o periodos que juegue uno y periodos que juegue otro. Y no me refiero solamente a la portería, al puesto de portero. En todos los puestos hay futbolistas que constantemente tienen que estar dispuestos a rendir al máximo cuando el entrenador decide utilizarlos. Y si no decide utilizarlo, no condiciona que no estén al máximo de compromiso, al máximo de concentración cada vez que le toca entrar. Así que para Vicente, exactamente que para el resto de los integrantes del plantel, todos tienen que estar dispuestos a entrenar y a jugar cuando yo dispongo. Pues esto, que de Yuki se lo habrían tomado súper a mal, todos tienen que estar preparados para jugar y entrenar aunque no jueguen cuando yo dispongo. Esto con Yuki se lo hubieran tomado súper a mal, y con Pizzi, como la cosa va bien, pues se lo toman bien, entiendo. O sea que buenos momentos para Diego Alves, malos momentos para Vicente Guaita, regulares malos momentos para Jonas Gonçalves, que está siendo el damnificado del buen momento de Vargas, que es dos de los jugadores que están en muy buen momento. Vargas y Fegulí, que estamos encantados de que haya regresado el Fegulí por el que el Valencia apostó y le renovó y le dio un contratazo. Había estado 40 partidos un poco más, bastante desaparecido, porque el ver el Fegulí de ahora te hace ver el poco y nada Fegulí que era hasta ahora, cuando intentábamos de alguna manera decir, hombre, Fegulí no está tan mal. No, es que si lo comparas con el Fegulí de ahora, ves que Fegulí estaba mal, porque Fegulí de ahora es el verdadero Fegulí. Y vimos ayer un Dinamo de Kiev también bastante flojo, dando por delante el meritaje y los méritos del equipo. Un Dinamo de Kiev que, la verdad, a mí me
no sé, me dejó bastante desencantado, y encima estaba con dos de sus mejores futbolistas que no jugaron, ni Yarmolenko ni Mbokani, que para el partido de vuelta sí que estarán aquí. El partido de vuelta el próximo domingo a partir de las 9:05 de la noche. Y si no tenéis nada así muy importante que decir del partido de ayer, ya hablamos un poco del Valencia-Granada. Yo solo quiero decir una cosa respecto al tema de la portería, por añadir. Lo que dice Pizzi no es que haya pasado ahora, le pasó en el San Lorenzo hace un año. Cristian Álvarez, que fue el jugador que fichó del Español, empezó siendo el primer portero y tuvieron que pagar por él para llevarse a Cristian Álvarez. Y había un portero de 33 años que se llama Torrico, y empezó jugando Cristian Álvarez durante los primeros 5 partidos y acabó siendo uno de los héroes del título de San Lorenzo, Eduardo Torrico. Es decir, es una prueba evidente de que no se casa con nadie, aparte de que pueda tener mayor edad, haya costado más dinero o menos dinero. Tiene las ideas muy claras. Si el portero funciona, lo dejo. Si el portero no funciona, lo cambio. Me da igual que haya costado dinero o que tenga 33 años y sea un jugador que en principio no era en mi plan A el portero titular. Bueno, creo que he dicho que el partido de vuelta de la Europa League es el domingo que viene a las 9:05 de la noche. Esto prueba que tengo la cabeza que le tengo que echar 3 en 1. El partido de vuelta el jueves de la semana que viene a las 9:05 de la noche. Y como tengo aquí Chimo más mano, que es como una mosca de esa ahí, en el momento que yo fallo, ¡pam! Leñazo. Pues efectivamente, el partido jueves que viene a las 9:05 de la noche. Todo sea por la buena información y no causar ninguna confusión a los oyentes. Del Valencia-Granada, pensando ya en el partido del próximo domingo a las 7 de la tarde, Carlos. Quizás el nombre propio sea en esta previa Filip Senderos, porque no viajó a Chipre para estar en el partido de ayer en la Europa League, y es muy complicado que llegue para el partido del domingo. Sigue teniendo esa contractura. Van a esperar hasta última hora para ver si puede entrar, porque hay problemas en el centro de la defensa, porque está sancionado Ricardo Costa por la expulsión del otro día contra el Sevilla. Van a apurar, insisto, pero es muy complicado a esta hora de la tarde del viernes que llegue para el partido del domingo contra el Granada. Si no llega Senderos, que es lo más normal, Mathieu y Bezo o Víctor Ruiz. Son las alternativas que tiene, no pasa nada, ¿no? Pizzi. No, claro que no pasa nada. A Jukic no le gustaba jugar con 2 centrales zurdos. Veremos si a Pizzi le gusta y mete a Víctor Ruiz junto a Mathieu. Al principio. Hasta que se convenció de que sí. Veremos a ver si apuesta por Bezo o por Víctor Ruiz. Si Senderos no llega, que parece que no va a llegar. Va a entrar Barragán en el lateral derecho, va a entrar Fegulí en la banda derecha. Yo creo que va a volver al 4-2-3-1. Va a entrar Vargas en el enganche. Alcácer se mantendrá arriba. La duda en la izquierda, Jonas o Fede. Yo creo que Fede, que ayer no jugó ningún minuto, podría ser el titular. Y en el medio centro, ayer Keita jugó los 90. Podría darle descanso a Javi Fuego o a Parejo y meter ya a Keita. Es otra de las dudas entre esos 3 para 2 puestos en el 11. Otra es que haga un 4-3-3 y entonces no juegue ni Fede ni Jonas y meta a Vargas en el costado. Así que estas son las alternativas que tiene Pizzi. Dilo, Chimo, dilo, si no te va a reventar. El Granada, buena nota, es la única baja con una lumbalgia, porque llegan a tiempo Piti, Fran Rico y Lori, que se han recuperado. Así el 11 por el que apostaría Lucas Alcaraz, Roberto bajo palos, con Niom en el lateral derecho, Brian Angulo, que no es primo de Miguel Ángel, en el lateral izquierdo, con Ilori y Murillo en la pareja de centrales, con Iturra, Rico y Recio en el tribote, con Piti, vaya golazo marcó la pasada semana, en la banda derecha, con Brahimi en la banda izquierda y con el Arabi en punta de ataque. Me gustaría romper una lanza por Miroslav Jukic. Lo digo porque ahora parece que Jukic es un inútil y que Pizzi es el inventor del fútbol. Miren, Valverde, que aquí es el inventor del fútbol, Valverde le salió mal en Villarreal. Y no era un inútil en Villarreal, ni aquí el inventor del fútbol. Benítez no fue tan exitoso en el Extremadura, ni en el Valladolid, ni en los Asuna, ni en el Inter, como lo fue en el Liverpool y en el Valencia. Bueno, hay entrenadores que caen de pie o cuadran mejor o le encuentran la tecla a una plantilla y a otra no. Y a mí me gustaría que a Jukic, que le fue muy bien en el Valladolid, no le fue nada bien en el Valencia, aquí no dio con la tecla, estoy seguro que en otro equipo podrá en algún momento dar con la tecla. Y además a Jukic, que especialmente se le tiene afecto por aquí. El ejemplo claro, por ejemplo, es Pellegrino. Está en Argentina y va líder con Estudiantes de La Plata. 3:43. Ahora hemos conseguido que Chimo no diga lo que iba a decir. Una pausa y seguimos. El Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, faros Visenon y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de Silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y Leliana. Sala Max, tu sala de fiestas en Valencia.
Sensaciones únicas. Disfruta de tus noches de relax en la mejor compañía. Sala Max. Barra libre 25 euros. Sala Max con 2X. Pista de silla salida Catarroja. www.salamax.com. Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. Audi A3 Sportback. Más allá de deportividad, diseño y tecnología. Nuevo Audi A3 Sportback, maximalista en todos los sentidos. Levante Wagen. Satisfacción Audi por definición. En la autovía Valencia Aeropuerto, vía de servicio y en Parque Comercial Sedaví. Ven a Nissan Almenar y llévate el nuevo Nissan Qashqai con toda su nueva tecnología desde 18.200 euros o un Nissan Juke desde 12.900. Nissan Almenar en la Nacional 3 Paterna y en Valencia, Avenida Tres Cruces, Avenida del Automóvil. Kia Mercamoto te ofrece el nuevo Kia Rio desde 7.700 euros. Kia Mercamoto. En Avenida del Cid 14, Maestro Rodrigo 28 y en Burjasot, Carretera de Llíria 152. Ajá. En Peugeot Autodisa hemos declarado la guerra a los precios. Si quieres un Peugeot a precios Terminator, tengo datos precisos. Ven a Peugeot Autodisa, al final de la calle Alboraya. Ser Deportivos. Pedro Morata. A las 9 de la noche, hoy Valladolid-Levante. Pues le puede poner la puntilla el Levante al que fue su entrenador, Juan Ignacio Martínez, aunque ayer el presidente del Valladolid había dicho, como aquí Amadeo Salvo en su momento, dijo, pase lo que pase, aunque descendamos a segunda división, Juan Ignacio Martínez será el entrenador del Valladolid. Y ahora no sé si lo echarán o no, porque hay que pagarle el contrato. Hay que pagarle. Claro. Sí. Juan Ignacio no cobra lo que cobra en el Levante, cobra bastante más de lo que cobra en el Levante y 2 años que tiene asegurados por contrato. Y yo creo que el Valladolid, no sé si a lo mejor le viene muy bien de aquí al martes para que se siente un nuevo entrenador pagar 1.700.000, 1.800.000 euros. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Levante, porque nosotros ya personalmente queremos que le vaya bien a Juan Ignacio Martínez, pero en este momento lo que le pase a Juan Ignacio como entrenador del Valladolid, que le metan 3 esta noche si es posible. Exactamente. Al Levante, última hora. Pues la última hora es que Caparrós tiene a toda la plantilla disponible, que ha viajado esta misma mañana y que por lo tanto va a volver a lo que venía utilizando en el 11 tipo durante las últimas jornadas y que tan buen rendimiento le ha dado. Keylor Navas en portería, la línea de 4 en defensa por la derecha con Vintra, por la izquierda con Nikos Carampelas, Juanfran y David Navarro, pareja de centrales, el doble pivote para Simao Mate y para Pape Diop. Por la derecha, Pedro López, por la izquierda, Andreas Ivansic, Víctor Casadesús en la media punta y arriba David Barral. Y Caparrós, que evidentemente quiere máxima tensión, máxima concentración, no quiere que nadie se relaje, no quiere que nadie con los 32 puntos y después de una secuencia de 3 victorias y 3 empates piense que esto ya está hecho y le pide al equipo un poquito más, algo más de exigencia, porque lo de soñar, que sueñen otro, pero él las cosas prácticas. Sí, pero es que me hablas en un supuesto y es que en el fútbol cerrar los ojos, soñar y tal, yo en esto soy muy frío, poco romántico y me gusta la realidad. Pero el futbolista ambicioso no es de boca, de titular. Yo saco aquí hoy un titular, pero me estoy engañando a mí mismo. ¿A qué me refiero? A que el futbolista no se puede distraer. La racha y el halago distrae mucho. Que nos quedan 2 meses y medio, si es que 2 meses y medio, como digo yo, lo aguantamos metido en la taquilla. En la taquilla ya. Los que hemos hecho la mili, cuando nos quedaban poco, decíamos, esto lo aguantamos ya metido en la taquilla. Pues igual queda. El campeonato queda un abrir y cerrar de ojo. Pero claro, en ese abrir y cerrar de ojo no nos puede distraer nadie. Traduce. Pues que la gente tiene que estar muy concentrada, porque hasta que no se sumen los 40 puntos o 41 puntos que matemáticamente tengan la permanencia, pues que nadie se relaje. Que luego llevará tiempo para relajarse, para soñar o para pensar, en función del número de jornadas que queden, si el equipo está en condiciones de pelear hasta el final por algo más que el objetivo prioritario, que es la permanencia. Si quedan puntos para pelear por Europa, pues se peleará. Yo creo que, desgraciadamente, el Levante no tiene fondo de armario, hoy por hoy, para soñar con que le va a alcanzar para jugar con Europa. Pero como hay tanta irregularidad en la Liga, no hay ningún equipo ahora mismo entre el 6º, 7º, 8º, 5º que se lo esté mereciendo, pues da la sensación de que si está más o menos en esta media inglesa de empato fuera y gano en casa, ¿por qué no soñar con que el Levante va a estar hasta el final mordiéndole los tobillos a alguien? Alemán, ¿pasamos a hablar de lo de Caparrós en el Sevilla o nos queda algo del partido de esta noche? De lo de esta noche nada, a jugar y a ganar. En Sevilla, casi toda la prensa deportiva, digamos, que se compromete informativamente, dan a Caparrós favorito o próximo entrenador
y que quede ahí del Sevilla de la próxima temporada. Sí, y la llave para que esto suceda, además de que ya hemos dicho en varias ocasiones que su presidente Pepe Castro es íntimo amigo, incluso paisano de Utrera, de Joaquín Caparrós, y que ha sido la persona que va a hacer más fuerza para que Caparrós vuelva al Sevilla. Más allá de eso, que es importante, es fundamentalmente la figura del director deportivo, de Monchi. Monchi está en conversaciones y en negociaciones para convertirse en el manager general deportivo del Tottenham de la próxima temporada. Si esto sucede, Monchi evidentemente no tendrá ningún tipo de decisión respecto al Sevilla, porque su cometido será ya decidir lo que pase en el Tottenham. Por lo tanto, lo que quiere Pepe Castro, si eso, repito, sucede, es convertir a Caparrós en el manager general deportivo del Sevilla. Es decir, que tenga mando en plaza desde el banquillo del primer equipo hasta el banquillo del último infantil, cadete o alevín. Y esto es lo que se tiene que definir. Cuando sepamos qué paso va a dar Monchi y qué sucede con el futuro de Monchi, es cuando se descubrirá qué va a pasar con el futuro del banquillo del Sevilla. Lo que está claro es que a día de hoy Unai no va a seguir en el Sevilla, a pesar de que la intención de Monchi sea plantear la renovación de Unai. Pero ni los resultados, ni el juego, ni el rendimiento que está dándole Unai al Sevilla con la plantilla que ha reconstruido este próximo verano haciendo bastantes inversiones, están dando el éxito necesario como para que el sevillismo hoy esté contento con la continuidad de Unai Emery. Por lo tanto, políticamente es incorrecto que Monchi hoy apueste por Unai, porque el sevillismo yo creo que es que no lo acepta, pero no lo acepta ni él, ni tan siquiera su presidente. Pues mira, voy a contar una cosa que no tiene que ver con la actualidad de aquí, pero para que vean cómo es de cambiante el fútbol. 3 semanas antes del partido Sevilla-Valencia, partido Sevilla-Valencia fue hace 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Pues 3 semanas antes del partido Sevilla-Valencia, el Sevilla le habló a Unai para renovar el contrato. 3 semanas antes. El fútbol, los dirigentes, son muy de 4 o 5 resultados bien o mal, cambian la confianza de un entrenador o no, y también en función de la claqué, de cómo está el ambiente. Pero a Unai, 3 semanas antes del Sevilla-Valencia, le hablaron ya para iniciar las conversaciones para renovar. Hace 3 semanas antes de ese partido, el Sevilla había cogido una rachita de resultados que estaba muy cerca de la Champions. Ahora está muy lejos de la Champions. ¿Y si vuelve a coger otra vez muy cerca de la Champions? Yo es que creo que le van a faltar jornadas, y sobre todo que la dinámica del equipo no es lo suficiente buena como para soñar que el equipo se pueda meter en Champions. Y por lo tanto, lo único que puede repetir es volver a jugar la competición que está jugando, la Europa League. Y hoy lo que hay en Sevilla es... Y se le puede pedir... Bueno, eso es problema de ellos, ¿no? Insatisfacción. Pero con todo lo que han vendido el Sevilla, le pueden pedir que haga algo más de... Lo que dicen es... Siempre le pasa a Unai. Aquí tenía Manolo Llorente que ser tercero había que ser campeón. Por supuesto, allí nadie piensa en que han vendido a Negredo. Piensan que han fichado a Vaca. A Negredo, a Navas, a Medel. Digo que allí lo que piensan es nos hemos gastado 6 en Iborra, nos hemos gastado tanto en Vaca, nos hemos gastado tanto, y te hemos hecho una plantilla nueva para empezar un proyecto nuevo con la ilusión de que estuviéramos cerca de la Champions, y lo que estamos es, a falta de 15 jornadas, a 12 puntos. 100 millones de euros ha vendido el Sevilla. Como Manolo Llorente quería que el objetivo no era ser tercero, que eso ya quedaba poco, que eso ya no era suficiente, había que ser primeros. Pues como aquí tenemos la experiencia. Ahora Manolo Llorente no se exigía para él mismo la exigencia que le exigía a Unai. Bueno, cambiemos. Rumbo, porque ¿qué le vas a decir a Emery sobre lo de cambiar, de decirle un día renovar y otro no, si lo cambió en una noche? Por lo que decías que le propusieron hace poco, y fíjate si es cambiante el fútbol. Él renovó por el Valencia cuando estaba fuera. Bueno, alemán, Keylor Navas. Ayer no pudiste terminar de argumentar por qué tú no venderías por menos de los 8 millones de los 10 que hay de cláusula, pero de los 10 de cláusula le tocan 2 a Keylor y 8 al Levante. Tú ayer decías, yo por menos de los 8 que le tocan al Levante no lo vendería, a pesar de que le queda un año de contrato y a pesar de que rechazara una oferta de supuestamente 6 millones de los 8 que le tocan al Levante, pudiese tener el riesgo de que el jugador no renueve, se quede aquí un año más jugando en el Levante, lo disfrute el Levante un año más deportivamente, pero luego lo pierde y ha perdido el portero y los 6 millones. Pues voy a explicarlo todo como está. Mira, Keylor Navas no va a renovar en el Levante. Eso es lo primero, no va a renovar en el Levante. Keylor Navas no sabemos si va a abandonar el Levante. 2014, sí, te lo digo así de claro. No va a renovar con la camiseta del Levante. 2014 o 2015 es la fecha de su caducidad. ¿De qué depende? Se marchará en junio de 2014 si alguien viene a pagar los 8, los 8,5, los 7,5, el precio que al final ajuste el club, pero muy próximo a la cláusula de rescisión, o en junio de 2015, porque quedará absolutamente libre. ¿Por qué no va a renovar? El Levante no acepta
rebajar a lo que exige el portero para sentarse a renovar, que son, bájame la cláusula de 10 a 2 o 3 millones de euros. Si me baja la cláusula de 2 a 3 millones de euros, me comprometo. Que viene alguien y los deposita y los paga, me voy. Que alguien no viene y no los paga, me sigues disfrutando durante un tiempo. Y esto ajustado, y yo me ajusto a que el contrato, ya explicó en su día el tema fiscal, sea siempre inferior a los 600.000 euros brutos para que yo siga cotizando un 24% y no un 52%, porque es un jugador que vino en la época de Beckham, del Albacete y ta. Bueno, pues eso está sentada las bases para la negociación. Pero como el Levante en ningún caso quiere bajar de los 10 millones de euros la cláusula de rescisión, cualquier propuesta verbal que le hace el Levante, el jugador dice, no, que o me baja la cláusula o no entro a negociar. Y no hay manera, me pongo en la piel del Levante, no hay manera de decirle, bueno, Keylor, vamos a hacer una cosa, mira, hasta junio de 2015, que tú tienes 10 millones de cláusula, renovamos y dejamos 10 millones de cláusula hasta el 30 de junio del 2015. Pero a partir del 1 de julio de 2015, como yo ya te perdería y quedas libre, renovamos, pero a partir del 1 de julio de 2015 ponemos los 2 millones que tú dices. No, ahora mismo lo único que se valora por la parte del guardameta es o me bajas en 2-3 millones de euros la cláusula o no tengo nada más que hablar. O sea, cumplo mi contrato aquí hasta el año 2015 y listo. Esa es la situación técnicamente a cómo está en el día de hoy. Varios clubes de España ya se han puesto, y de Europa, se han puesto en contacto con su agente. Y le han dicho, oye, que nosotros estamos dispuestos a esperarnos a 2015, que no hay ningún problema, que nosotros nos esperamos hasta 2015 para que salgas gratis. Si no nos ponemos de acuerdo con el Levante en este próximo mercado, si nos piden 10 millones de euros o 8 millones de euros o nos exigen la cláusula, nosotros no tenemos ningún problema. 1 de enero de 2015 estás firmando un contrato contigo y te vas libre. La prima para ti, la pasta para ti y para tu agente. O sea, eso está así de claro. ¿De qué depende de que todo esto empiece a funcionar? Pues depende de una persona que se llama Thibaut Courtois, el portero del Atlético de Madrid. Bueno, va a ser efecto cadena, y si no, al tiempo. Si Thibaut Courtois sale del Atlético de Madrid o renueva en el Atlético de Madrid, ahora están en negociaciones en el Atlético de Madrid para ver si logra convencer al Chelsea para que Courtois siga una temporada más cedido y amplíe su contrato con el Chelsea. Si esto sucede, evidentemente va a ser muy difícil que algún equipo español, sea el Sevilla, sea el Atlético de Madrid, sea un equipo que tenga posibilidades de llegar a negociar el traspaso de Keylor Navas, venga aquí con 10 millones o con 8 millones de euros. Va a ser imposible, porque Thibaut Courtois será el primer portero del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid nos va a gastar 8 o 9 millones de euros en el suplente. No, es que tenemos dudas hasta que alguien pagara 8 por Diego Alves, a lo mejor. Por eso. Entonces, y además están esperando en cola a lo que pase con el futuro de Courtois, no Keylor Navas, sino Keylor Navas, Sergio Asenjo, Pepe Reina, Andrés Fernández, Miguel Ángel Moyá. Es decir, todos estos movimientos van a ir en consecuencia a lo que pasa con el futuro del Atlético de Madrid. Y ahora la respuesta es, en esta situación, ¿por qué el Levante se quiere hacer fuerte con los 10 millones de euros de la cláusula y no acepta ningún tipo de negociación? Pues te lo explico. No necesita cerrar su presupuesto con superávit la próxima temporada para vender o para estar obligado a vender a Keylor Navas. En el presupuesto se contemplan unos ingresos de 5 millones de euros en traspasos. Del traspaso de Iborra, que fueron 6 millones de euros, el Levante, en este presupuesto, en este último ejercicio, ha metido 950.000 euros solo, con lo cual todavía le faltan 5 millones de euros que incluir en el presupuesto de la próxima temporada. ¿Qué significa esto? Que va a cerrar el ejercicio, más aparte, medio millón que le ha caído de Rondón, bueno, de Rondón no, de lo bien que hizo en su día el contrato el Levante Caicedo. Con Caicedo, pues que le han caído de la Al-Jazeera medio kilo más todavía. Entonces, con 5,5 millones de euros que tienen que fijar en su próximo balance, a día del cierre del 31 de diciembre de 2014, el Levante no tiene la necesidad ni la urgencia de vender a ningún futbolista. Y además te digo, en este mes, o en estos próximos 2 meses, se tiene que renegociar lo que es la deuda importante que tiene el Levante, que es con la administración pública, con la agencia tributaria, con la seguridad social y con 2 bancos, que asciende a 39 millones de euros. Y solamente le quedan por pagar 4,1 millones de euros de lo que se llaman créditos ordinarios. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Pues que tiene suficiente riñón el Levante hoy en día como para aguantar y contemplar y valorar que es más importante quedarse un año más con Keylor, que te garantiza muchos puntos en primera, que primera te garantiza, aparte del glamour de la competición, 22 milloncitos que son para el Levante la leche a nivel de contrato televisivo, y llegar a una quinta temporada en la que se van a tener que renegociar los contratos de televisión y ahí va a pillar cacho. O sea, que tú crees que porque Keylor siga una temporada más, el Levante tiene media permanencia en el bolsillo.
No es que te lo digo, es que te lo garantizo. Bueno, es que pues este no año, pasa nada. si no es por el portero, el Levante es el 17 de la clasificación. Sí, pero eso este año, pero que eso son ciencia, eso es ciencia Difusa. No, bueno. El año que viene, a lo mejor Keylor Navas hace una temporada horrorosa. Bueno, si es así, Vale. pues mira, será una desgracia para todos. De todas formas, eso es un planteamiento que es una argumentación muy correcta. El que es bueno no puede hacer una temporada horrorosa. O sea, que Diego Alves deje de parar, a mí me sorprendería ahora mismo. O que Keylor Navas deje de parar, o que Víctor Valdés se olvide de parar, o Diego López deje de parar. Guaita se le ha olvidado lo que ha jugado este año. Bueno, pues nada. Como no hemos tenido aquí casos, Vanega, Fegulí, anda que no hemos tenido aquí casos de gente que hace una temporada. Pero bueno, oye, que es un planteamiento y está bien. Como puede ser otro planteamiento, es decir, oye, yo me quedan 100.000 euros que pagar de la casa y en el año 2014 que estoy trabajando tengo previsto ganar 30.000 para pagar los 100.000 que debo. Pero si puedo ganar más dinero y si me puedo quitar la casa de la playa y la vendo por 30.000 más, pues oye, ya le quito 30.000 más a la deuda y ya debo 30.000 menos. Pues es otro planteamiento, pero bueno, cada uno tiene el suyo, ¿no? Este es el que tiene el Levante y es el que hemos explicado. A las 9 menos 10 volvemos, 20:50 y a las 21 de récord. Adiós.